Buenos días. Esta mañana estamos en este espacio de diálogos virtuales de cita con la memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento virtual de cita con la memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calceta y los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Esta mañana estaremos dialogando con un personaje muy conocido, muy popular en Calceta, su tierra natal, pero también conocido, respetado y querido en Chone, en Portoviejo, en otros cantones y lares fuera del territorio provincial. Un personaje que en sus primeros años de labores se abrazó al magisterio nacional en la educación escolar primaria, secundaria y más tarde universitaria. Un Montubio confeso, un poeta no reconocido, un conocedor profundo de nuestra literatura y crítico literario, un estudioso de la palabra y autor de valiosas obras literarias aún inéditas, referentes a poesía, referentes a cultura e identidad. Me refiero a Carlos Avellán Vera. Buenos días a ustedes, amigos y amigas que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1, por el canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro virtual de Cita con la Memoria en Facebook. Buenos días, Marta Chávez Palacios, mujer de mucha dinamia y entusiasmo para sacar adelante este proyecto de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio donde se recupera el pasado histórico apoyado en la fotografía. Bienvenida, Marta, a su espacio de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo perdurable, ya que por medio de diferentes diálogos sabremos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a un reconocido personaje, oriundo de Calceta. Él es el doctor Carlos Avellán Vera, con quien dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenido. Es un honor, es un lujo, como bien lo dijo nuestra compañera Marta Chávez Palacios, contar en esta mañana con un personaje que, claro, con un distinguido intelectual manabita. Buenos días y bienvenido, estimado doctor Carlos Avellán Vera. Buenos días, Ramiro. Buenos días, comadre Marta. Buenos días, radio escuchas y televidentes de San Gregorio Radio. Bueno, allá en Calceta pues crecí con el nombre de Carlos Humberto. Cariñosamente en el entorno donde yo crecí, en Tigre, Calceta mismo, San Bartolo, y las generaciones que compartieron conmigo esos años, pues me conocen como Carlos Humberto porque así me decía mi mamá. Ya pues en Chone me llamaban Carlos Avellán Vera porque como locutor de radio así me presentaba. Simplemente Carlos Avellán, pues una persona que está empoderado de lo que es el manabitismo, de lo que es la identidad montubia, y por eso comparto con mucha empatía y con mucha solidaridad cultural con Ramiro Molina, que creo es uno de los altos exponentes de esta fase de la historia de Manabí. Va más allá de lo que su papá dejó pues pendiente y alcanzó a publicar. Él continúa pues en esta búsqueda de la verdad histórica, de la propia identidad. Y ahora me he encontrado los años con mi comadre, porque en verdad es mi comadre, Marta Chávez, soy el padrino de su hija mayor, y desde muchos años con su esposo, pues compartíamos muchas vivencias. De manera que esa es la razón
de estar aquí presente y lo hago con mucha comparecencia, con mucho afecto, con mucha entereza, pues a la hora de Ramiro en lo que yo pueda pues, aportar con la recuperación de esta memoria histórica que usted está liderando en este proceso del eterno Manaví, del Manaví profundo. Gracias, estimado Carlos. En verdad que es un gusto conversar siempre con usted y mucho más cuando conversamos de estos espacios del ayer, de estos espacios de la historia, desde este presente nuestro. Bolívar o Calceta, estimado Carlos. Cuando hablamos de Calceta nos referimos al Cantón Bolívar en Manabí. Pero generalmente no escuchamos mencionar el nombre del cantón, sino que siempre se identifica el cantón con el nombre de su cabecera cantonal, de Calceta. Porque cuando le preguntamos a un habitante de cualquier lugar de dónde eres oriundo, los ecuatorianos solemos decir soy guayaco, soy quiteño, soy serrano, soy embabureño. Y cuando nos preguntan a nosotros decimos, primeramente en nuestro lugar, soy de Calceta, soy de Puerto Viejo, allá en Manabí, o soy Manaba directamente. Pero eso es lo que sucede especialmente con los habitantes de Calceta. Y así nos acostumbraron a todos los ecuatorianos. Ustedes mismos nos acostumbraron a los ecuatorianos de que Calceta es el Cantón Bolívar y el nombre del Cantón Bolívar se reduce a su cabecera cantonal, Calceta. ¿Por qué esa indiferencia de los calcetenses a ese nombre de Bolívar y lo asumen por completo como Calceta? Muchas gracias. Mira, Ramiro y compañeros, lo escuchas. La toponimia es tan compleja que a veces los nombres no se alcanzan a explicar en el tiempo, en la retrospección, por qué este nombre, por qué otro. En el caso mismo de Chone. Chone es el nombre que estaba previsto en la Cristóbal Colón. Y como no aceptaba el que tramitaba el que hacía el trámite correspondiente, el nombre de San Cayetano de Chone, porque era ateo, entonces simplemente lo que era pues don Helio Santos Macay, optaron por eso. En el caso de Calceta, mire, ni el mismo nombre de Calceta está preciso, hay diferentes teorías, la una pues a don Miguel Zambrano Basurto, que era una persona que usaba ahí a los caucheros en el puerto Carrizal, que se llamaba en esa época Puerto Carrizal, que había una mancha de carrizo allí, desde el Puente Rojo. Y entonces era por don Miguel Zambrano que le decían de apodo Calceta. Y el nombre de Calceta, según uno, era porque su familia tejía calcetines, tejía medias, y él vendía eso, o sea, tejía mucho al crochet. Bueno, ese es uno de los nombres. Hay otro que dice que era don Cayetano Calcete, un indígena que se instaló allí y que la gente decía de calcete, calcete y de calcete a calceta. Es explicable el cambio del término, de la vocal E en A, porque así sucede ahora. Bien, de manera que el calceta sí tiene un antecedente. Lo de Bolívar se produce, es el momento en que se presenta el trámite para crear el nuevo cantón ya en 1900, comenzó esto en 1904, fue una lucha de 9 años, ¿no? Entonces, en 1904 presentan y entonces se dijo, pues, como esto perjudicaba los intereses de Puerto Viejo, porque en esa época Junín, estaba incluido en el proyecto, pertenecía a Puerto Viejo, después, y también a Rocafuerte, porque nosotros, la parroquia de Calceta, pertenecía al cantón Rocafuerte, y era su bastión económico y político, a tal punto que los concejales de Rocafuerte, la mayor parte viajaban de un día para otro por la zona que ahora es de Junín, Las Torres, por allí, Danzarín, Las Flores, para dar quórum y sesionar en el municipio de Rocafuerte. De manera que digo todos estos antecedentes, porque entonces don Sergio Domingo Dueñas, que era representante, que estaba, pues, tenía poder político y fue el encargado por don Tranquilino Montes de Oca Dueñas, el conocido don Tranco. El legendario don Tranco, que decía hay que verla, porque una chica, pues hay que verla. Entonces él tiene esa frase y eso se dice en el argot de Calceta, hay que verla, dijo don Tranco. Entonces don Tranco le pide a don Sergio Domingo Dueñas, a su primo, Sergio Domingo Dueñas y Tranquilino Montes de Oca Dueñas. Don Sergio Domingo Dueñas vivía en Canuto, ¿no es cierto? Entonces le pide a su primo que ayude en la gestión y en vista de que fue negado, ¿no?
fue negado el proyecto porque decía que Calceta simplemente era una colonia de chinos. ¿Por qué razón? Porque llegaron la familia Cupó, principalmente los Cupó, y se instalaron con fábrica, con aserríos, con fábrica de hielo, con compiladoras, ¿no? Se instalaron prácticamente con una visión de China, de industrialización, de darle un producto agregado a la gran economía extractiva que había en esa época, y compraban el caucho, tenían casas comerciales, tenían ventas de productos de lujo en esa época, ventas de porcelana, cristalería. Entonces los chinos estaban prácticamente empoderados de la economía, eran los ejes del desarrollo de Calceta. Y obviamente que inclusive sus mujeres, las chinas, se casaron con los potentados, como el caso de la familia Cupó Velázquez, ¿no? Y los Velázquez Cupó y los Cupó Moreno. Entonces los chinos pues se fueron tomando gran espacio social, económico y por qué no político. Pues don Tomás Cupó fue presidente del municipio. De manera que con ese nombre de Bolívar lo pone don Sergio Domingo como una especie de argumento, porque Simón Bolívar pues estaba en ese momento de su nombre, su memoria, toda esta especie pues de conmiseración que causó su ostracismo en San Pedro Alejandrino. La gente recitaba en las calles: ya la tarde magna, tu Colombia agonizas, tú misma estás cargada de sombra y de destino, y bien será la muerte donde te das cenizas en un rincón que llaman San Pedro Alejandrino. Entonces había mucho sentimiento bolivariano en Calceta, en las escuelas. Las madres nos hacían recitar esos poemas a Bolívar, Ecuador a Bolívar, Simón Bolívar. Bueno, entonces pone como haz de brillo, como tarjeta, como estrategia. Don Sergio Domingo Dueña hace rehacer el proyecto por el señor Alarcón, que era su asistente, don Tomás Alarcón, que fue después el primer teniente político ya, y entonces le pone el nombre, argumenta el nombre de Simón Bolívar, que se hacía para elevar, para exaltar, para ponderar, para recuperar el nombre del libertador Bolívar. Frente a semejante argumento no hubo ninguna contrarréplica, no hubo ninguna oposición, y pasó de la Cámara Baja, pasó a la Cámara Alta, y así que el día 8, no el 13, el 8 de octubre de 1913, después de 9 años de lucha que le inició Raimundo Abella en 1904 con el Comité de Progreso. ¿Para qué? Para crear la provincia de Manaví del Norte, con esa época Chones, Dos Aguas, obviamente Junín, Calceta, Canuto. Entonces ya se empezaba en la creación de una provincia, Manaví del Norte, ¿no? Entonces don Raimundo Abella viajó durante muchos años por la zona de Canuto a caballo y sesiona y forma el Comité de Progreso para ir para la catolización de Calceta, que duró 9 años ese proceso, porque había intereses, como dije, contrapuestos por Torrijos, que reclamaba que no se lleven a Junín. Rocafuerte, que reclamaba a Canuto, y reclamaba también a Calceta, porque eran sus bastiones, digo, económicos. Por esa razón es que se toma el nombre de Bolívar, un hombre que prácticamente, digo, no ha prosperado mucho en el sentimiento del cantón. La gente no dice soy bolivarense, ni soy bolivareño, ni el gentilicio está determinado. Simplemente soy calceteño, soy calcetense. Ahora pues el empate Calceta cogió fuerza también, ¿no? Y de manera que fue una estrategia, como el caso mismo de Pichinche, que se llamaba Hermut. Y entonces hubo que argumentar, dijo uno de los diputados, dice: si le ponen el nombre de mi provincia, yo le doy el voto a los bonitos, a los bonos, quería decir, a nosotros los costeños. Entonces dijeron que bueno, faltaba ese voto, y por eso es que se llama Pichincha, lo que era pues, Hermut. En el caso de Calceta siguió también esta estrategia. El caso de Chone, ya dije que era Cristóbal Colón, que se iba a llamar, pero el doctor Helio Santos Macay escribió esa situación. En el caso de Calceta ha quedado el nombre, pero ese nombre prácticamente nosotros no nos identificamos, sino calcetenses, calceteños. Estimado Carlos, es muy interesante este proceso histórico de no solamente el nombre, sino también desde su creación, por cuanto Calceta en sus primeros momentos que perteneció al territorio de Portoviejo, al cantón Portoviejo, hasta que se hizo
parroquia de Rocafuerte, y luego se cantonizó como Bolívar. Realmente Calceta tuvo en su importancia desde el siglo XIX y antes del siglo XIX, era un punto de destino dentro de la producción y la productividad manabita. Aún a pesar de las distancias y de que toda la zona es bastante montañosa, tenía una producción agrícola muy feraz, muy exuberante, muy rica en fertilidad y producción agrícola y ganadera. Tuvo dos parroquias que fueron Calceta y Junín. Esa exuberancia de vegetación que le hicieron una tierra propicia para amasar fortuna. Llegaron y se asentaron no solamente, que hicieron fortuna no solamente los extranjeros desde que se abrió el puerto de Bahía de Caracas como puerto mayor para exportación e importación. Y se empezó especialmente con la explotación y la exportación del caucho y del cacao hacia el exterior. ¿Ya? Le hicieron un lugar en todo el siglo XX muy ideal, no solamente para vivir, sino también para hacer fortuna. Fue un pueblo mágico, el Cantón Bolívar, en los tiempos de su creación cantonal. Fue un territorio de mucha bonanza económica por su alta producción agrícola y ganadera. ¿Qué tan importante usted considera ese desarrollo, ese espacio económico de Calceta dentro del desarrollo económico de Manabí, estimado Carlos? Bueno, yo pensaría inicialmente, Ramiro, que el desarrollo y el crecimiento poblacional y obviamente económico y social está vinculado al río, a las aguas. ¿Por qué razón? Porque el río pues trae fertilidad, trae, y más que nada también es un medio de comunicación. Al no haber pues otro medio como no había las carreteras, no había campo de aviación, simplemente el río Carrizal, que se llamó inicialmente el río Tosagua en muchos mapas, hasta don Augusto Mendoza Moreira, por ahí por 1950, nosotros estudiamos lugar natal que se llamaba, ahí veíamos nosotros el, el río Tosagua, ¿no? Y el tosagüeño estuvo muy vinculado, incluso toda esta zona, cuando iban con estas personas, cuando iban a cauchar por la zona de Balsar, se identificaban como Tosagua. Baila, baila, balsareña, que te canta el tosagüeño. Quíreme que soy solito y en busca de una dueña. Por encima corre el agua, por debajo de las piedritas, que dirán las balsareñas que mi tierra no es bonita. Es decir, todo este contingente que cruzó la montaña que se llaman montañas de Balsa, que cruzaron a lo que se llamaba el otro río, lo que ahora es Daule, Peripa, todo ese sector, que era tierra de cauchería, era tierra de extracción de mocora, de palma real, del palmito que se comerciaba mucho en esa época. Y claro, después los sembríos, ya pues el arroz, el maíz y todos estos productos frutales, etcétera, que como bien lo dijo usted, se exportaban por Bahía de Caracas. Entonces, toda esta red que comenzaba con el Carrizal en el río Bantano, arriba más abajo el Cañadulce, el Severino, en Tigre, Tigrecito, Julián, en Bejuco, y obviamente en la otra subzona, o el valle de donde son los hijos de mi comadre Marta, el sector de Barro, ¿no? Todo el sector de Barro con toda su red hidráulica. Entonces esto permitió una gran movilidad de canoas y de balsas, tal es así que el Bansey y el Balsero es un ícono de nuestra identidad regional. Entonces todo este movimiento, primero la fertilidad de la tierra, segundo, como dice usted, la feracidad de las montañas, que se llamaban tabladas de Puerto Viejo. Cuando yo era niño no se hablaba pues de lo que ahora pues la carretera Manta Quevedo, ¿no? La Azucena, Bandurria, Comipaga, el desvío, todo ese sector se llamaba Tabladas de Puerto Viejo, que ya después con el nombre, con la carretera Manta Quevedo prácticamente se pierde esa identidad, porque ya directamente se incorporaron a otro sector geográfico como fue el sector de Pichincha, el sector eh, de que decían Parroquia Velasco Ibarra, el Empalme, Quevedo, todo ese sector fue poblado por gente que fue de acá, que era gente trabajadora, que era gente que sacaba la madera, que sacaba el caucho, que traía la mocora, la tagua. Allí, por ejemplo, cerca del río
del río Daule, don Simón Velázquez con su familia, cerca muy de lo que era la poza de Jermut. Allí instaló una gran agencia de compra de productos que ellos captaban toda la riqueza de la montaña y por ahí exportaban directamente a Guayaquil. Lo de acá no contaba, simplemente allá estaba el fuerte, ¿no es cierto?, el Tachel, ¿no? Solano, Solanillo, todo ese sector fue incorporado previamente, de manera que esa visión geográfica determinó un gran movimiento económico que estuvo potencializado por el movimiento de los ríos, especialmente el Carrizal y el Río Barro, y al llegar a Tosagua, al llegar a Calceta, Tosagua, se dirigían directamente a Bahía y allí se sometían al régimen de mareas. Por ejemplo, este sector que ahora se llama Barquero, que era embarcadero, Barquero, embarcadero, hasta ahí llegaban nuestras embarcaciones, eran las balsas, y ahí esperaban la marea y entonces había pues ya con la influencia de las mareas llegaban hasta Bahía y por remolcadores llegaban hasta alta mar para la exportación. Entonces este es el sector geográfico, social, primero por la riqueza del suelo, por la facilidad del río, y ya después vinieron los transportes. La familia Velázquez mismos fueron pioneros del transporte en los carros San Antonio número 1, San Antonio número 2, donde hay Velázquez, que movilizaron y después ya apareció mucho Mendoza, el papá de mi comadre, el negro Chávez. El transporte se movió mucho, la empresa Hidrobo, que tuvo muchos carros, y Mauro Palacios. Entonces, y vinieron, como bien lo dijo usted, emprendedores, no solamente de acá, sino que de la sierra, la familia Montes de Oca vino de Riobamba, vinieron muchos colombianos, vinieron peruanos, y vale decirlo de pronto que don Homero Velázquez, que era el escribano de la época, los incorporó mediante una acta y les dio nacionalidad ecuatoriana a los peruanos y colombianos. Acá adquirieron su carta de naturalización ecuatoriana en Calceta. Entonces, y los chinos que vinieron, pues ya le digo, con capitales, con dinero, personas de otros lugares, y esto dio lugar pues a un colmenar de trabajo, y obviamente esta mezcla de étnica, estas aportaciones, es la que aparece, por ejemplo, una familia Ardila que trae un poeta, aparecen familias enteras con grandes iniciativas, eh, en todos los haceres, en el aspecto cultural. Don Amado Quiroga fundaron el Club Bolívar. En esa época no había Club de Leones, ni había Kiwanis, ni había Rotaries, pero él funda el Club Bolívar, que era para la élite económica, social de la época. Entonces viene un pueblo con identidad, y vale decirlo, y retomo sus palabras, pero siempre como Calceta, y no como Bolívar, que es un hombre que está allí. Incluso el asunto del caballo de Bolívar, que de alguna manera pues, se implantó en el Parque Central, hubo que crear un libro, Primitivo Ganchoso tuvo que crear el caballo azul de Bolívar, crear que Bolívar, las habilidades de Bolívar era como un caballo azul que volaba por el infinito, y entonces meter un poco esa iconografía del caballo azul de Bolívar haya sido parte de un proceso histórico, de un avance, de una dinámica social. Indudablemente de que hay mucho para hablar sobre esta materia, sobre el campo económico, sobre este desarrollo armonioso de Calceta, en base a su tierra, en base a también a todos aquellos que llegaron a enriquecer eh, a esta parte de nuestra heredad provincial, a este territorio de Calceta, que lo enriqueció culturalmente también, porque Calceta es rico en historia cultural, en gestores culturales, en hacer cultura, en todos los órdenes de la cultura, ¿no? Pero también Calceta, estimado Carlos, tiene una historia rica en fiestas tradicionales, fiestas a las que concurre el pueblo, fiestas que llenan las calles de gentes que visten sus mejores galas. Salen las familias a festejar los acontecimientos de importancia. Ese es un tema sobre el que especialmente la compañera Marta Chávez Palacio quiere preguntarte algo referente a esto. Sí, compadre, nos podría hablar, o sea, sobre las fiestas específicamente, empezando por San Bartolo. Bueno, se dice que Calceta nació en San Bartolo. ¿Desde cuándo se hacen? ¿Por qué nació esta fiesta? ¿Quiénes fueron los que la impulsaron? ¿Nos podría conversar un poco de la historia del ayer? Bueno, allí tenemos un grupo de damas en lo que usted dice la intersección entre San Bartolo
y la parte de Calceta. Yo diría que Calceta no nace solamente en San Bartolo. Si tomamos una visión desde la montaña, sí, todo el sector de Balsa, Barro, todo converge en San Bartolo, y hasta ahí llegaba la gente a vender sus productos, hasta ahí se instalaba, había pues tiendas de comercio fuertes, y había personalidades que captaban mucho la atención, como el Alabacedeño, Montelmo Briones, la familia Velázquez, la familia Montes de Oca, la familia Plaza, que le decían Pachequito por apodo, los Velázquez, bueno. Entonces todo este sector de San Bartolo, pero también había la congruencia de acá por el ferrocarril, pues. La gente que llegaba de Tosagua, que llegaba de, cuando decían, por ejemplo, los Pachones, ¿para dónde va? Pachones, ahí está el sitio de los Pachones, porque la gente iba, cruzaba de la estancilla, cruzaba lo que ahora es la universidad, iban a Chones, entonces, ¿a dónde va? Pachones, entonces el sitio de los Pachones. Fueron creando así una toponimia que, como bien lo señala Ramiro, nos mueve a hacer algunas investigaciones, pero a veces no hay mucho que investigar. En el caso de Calceta, para hablar un poquito de la entonces, dejo más o menos establecido una premisa, de que Calceta crece paralelamente entre San Bartolo, donado por don Bartolomé Pinargote, que él donó esas tierras con mi bisabuelo que se llamaba Genaro Vera Solorza. Genaro Vera Solorza, ¿sí? Entonces donaron esas tierras y por eso fueron parcelando, fueron ubicadas. Pero también la parte central, donde la familia Villavicencio, don Solón Villavicencio, don Agustín Villavicencio, que ahí viene el nombre, don Agustín dona el terreno para la iglesia. Y entonces cuando el padre Zapata, que es el que construye el primer templo, Calceta ha tenido 3 templos, el del padre Zapata, el del padre Rijabek y el último padre colombiano. Entonces son los 3 templos que ha tenido Calceta. De manera que los demás pues solamente se ubicaron dentro de esos 3 templos. Don Agustín Villavicencio dona el terreno. Y entonces su hijo, que estaba en Barcelona y tenía dinero, porque en esa época el asunto del cacao, de la extracción de madera, de la tagua, viene que hubo la casa Tagua de Bahía, que la alimentaba este sector de acá, porque Tagua no había prácticamente, mayormente en Bahía, era de acá que iba toda esta Tagua, esta riqueza de la Tagua. Entonces, el hijo de don Agustín Villavicencio dice que él dona la imagen, la efigie, y llega a Calceta y se irá con el nuevo templo. Ya había un santo adentro, que era San Agustín, obispo de Hipona, uno de los patriarcas, grandes patriarcas, los teólogos de la teología, la nueva teología de la iglesia, la teología patrística, los padres de la iglesia. Entonces comienza sin ningún antecedente, más que el nombre de don Agustín Villavicencio, su hijo que dona la efigie, la imagen, que se mantiene una imagen pues que ha desafiado casi más de un siglo. Con el terremoto no pasó absolutamente nada, intacta la imagen de San Agustín, que es una de las imágenes hechas en Barcelona, con mucho arte, con mucho sentido místico, también religioso. Entonces comienza la fiesta y San Agustín, cuando es el día del calendario, es el 28 de agosto. Y entonces comienza a crearse esta corriente de fe y comienzan así las fiestas del 28 de agosto, la fiesta de Calceta, que tiene su gran impacto económico, social, anímico, político, yo ya hasta histórico. De manera que comienza la fiesta con San Agustín, donado por los Villavicencio, traído de Barcelona. Ahí tenemos otra imagen. Siempre Calceta ha sido muy distinguido por lo señorial. Ahí tenemos a don Leyo Vélez en sus buenos años, tenemos a Emiliano Borja, después que fue su esposa, la señorita Mariana Vitar, que está hermosísima ahí a los lados. Las otras damas casi con el tiempo se me difuminan, pero sí, esta etnia misma, que somos nosotros un poco de crisol y conveniencia. Ahí tenemos a la gente en una procesión, en la fiesta. Mire, este es el boato, éramos fiesteros. Como la fiesta de Calceta tenía 3 bases. Un antecedente, que son los preparativos de la fiesta en sí con la víspera y el día, y el concho. El término del concho de la fiesta, y se ha quedado en el concho de la fiesta, porque la gente después que pasaba toda la celebración del 27, que es la víspera, y el 28, se quedaba por 3, 4 días más en los salones, se quedaban en los juegos que había, las esquinas, había los juegos recreativos, los carruseles que nunca han faltado en las fiestas populares, las ruletas. Usted se va a acordar, comadre, del señor Álvarez,
Lolito Álvarez jugando la pimienta, jugando las naipes, que él hacía por sus trucos, sus malabares y la gente les gustaba y se dejaban estafar porque él lo hacía con mucho arte, ¿no? De manera que esta es una visión así rápida, después puedo ponerse un poquito, por ejemplo, que eran los preparativos de la fiesta. Los preparativos de la fiesta era esa fase previa, un mes antes que la gente salía en sus caballos, salían sus cabalgatas, salían las arrias cargadas de productos, las arrias pues, de los hacendados, ahí están los Montes de Oca, su suegro, están mis antepasados, 30, 40 mulares cargados de productos que venían a enriquecer y eso se exportaba por el río, iba pues eso a Bahía de Caracas. De manera que ese es preparativo, ¿por qué? La gente venía, familias enteras, ahí está la fiesta de la verbena de San Bartolo, la calle San Bartolo, en la verbena del 10 de agosto, se mezclan los caballos con las personas, con los trajes elegantes. Había una especie ahí de mixtura, el sombrero que se llamaba la tostada, la pava, que hay que identificar, Ramiro, que el sombrero de allá es diferente al de Montecristi. El sombrero de Mocora de allá es cosido a máquina. Primero se teje la trenza y después se lo hace a máquina, que no es igual que el sombrero de Montecristi, los bajos de Montecristi o el sombrero de esta zona de acá, que es tejido con toquilla. Acá es tejido con Mocora y que Aeromeni Álava le está haciendo un agregado, un plus, con las tres hebras, la toquilla, la Mocora y el zapán, que él lo está industrializando muy bien, que es un producto ya que está haciendo para exportación, ya la gente encarga los sombreros de Umeni, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí entonces tenemos esa reunión que es la verbena, que se realizaba el 10 de agosto, la gente, el comienzo por don Homero Velázquez con don Juan Manuel Álava son los iniciadores de esta fiesta, que ellos fueron muy combatidos porque estábamos en guerra con el Perú el año 41. Entonces, la gente decía que era una indolencia cívica, que mientras en la frontera se estaban matando nuestros soldados, acá Calceta estaba de fiesta. Pero por buena suerte hubo una tregua en esos días antes y entonces la gente explosionó y se fue toda a San Bartolo y se formó una gran fiesta. Pero no hay que confundirlas, son dos fiestas, diría yo, paralelas, complementarias. La de San Bartolo del 10 de agosto llamada la verbena, y la fiesta tradicional, la fiesta patronal, que cada pueblo lo ha tenido, siempre al cobijo de una figura religiosa. En este caso, pues hay la fiesta de Canuto con Santa Rosa de Canuto, la fiesta de Chone que ha ido cambiando, la Virgen de la O, la Virgen de San Cayetano, ahora Señor de la Buena Esperanza. En Rocafuerte la Virgen del Carmen, en Puerto Viejo la procesión de la Virgen de las Mercedes, en Picuazala la Virgen de la Asunción, Montecristi obviamente la Virgen de Monserrate. Bueno, cada pueblo tiene su fiesta patronal, Calceta la tuvo. ¿Para qué? Para el reencuentro social, económico y también para el boato, para lucir lo que se tenía. Por eso esta época previa a la fiesta del 28 de agosto a mí me parece tan importante como la fiesta en sí. ¿Por qué? Porque era una gran suscitación económica, niña, la gente venían grandes caravanas a caballo, eso siempre tocó verlo a mí, salir, pero a mi familia, que eran campesinos en esa época, campesinos que tenían caballos, tenían 10, 20 caballos en una familia, cada hijo nacía y le ponían una chiva con el fierro y le daban un caballito para que lo tenga. Y entonces cada señorita salía con su caballo. Y ahí era que los extranjeros, los turcos, los serranos, veían a estas mujeres a caballo hermosísimas. Yo tengo un poema que llama La mujer a caballo, que es el esplendor de la mujer que sale de los campos, impresiones, una estampa hermosísima, que ojalá que esté ahí en el museo alguna de ellas. Yo tengo un poema de doña Santa Pazmiño del Oro, que salía ella en su caballo, con su cabello al aire, una cosa hermosa, una estampa linda. Entonces, la gente salía previamente ¿a qué? Y aquí hay una palabrita que vale acuñarla, Ramiro. Salía a emplear. ¿Qué quería decir emplear? A comprar telas, a comprar zapatos, a hacérsela permanente, a ponerse diente de oro, porque se ponían 2 colmillos de oro para sonreír. Era una costumbre, casi venía de los indígenas, ¿no? Por eso ya le puso los colmillos a mi hija. El hecho de comprar una máquina de coser. El padre que tenía un potentado, ya mi hija tiene su máquina de coser, ya se puede casar, se va
Sí, lleva su maquinita de coser. Entonces era el estatus, a caballo, bien vestida, la buena ropa, y comprar 2 o 3 vestidos para la fiesta, porque había la ropa de la víspera, cuando se estaba de prioste, de madrina, etcétera. Al día siguiente no se ponía el mismo vestido, era otro vestido que se ponía de la fiesta. Y el de la concha ya, concho, era un vestido ya alto, que servía para caminar por las calles, etc. Entonces, mire, esta fase que llamo la de preparación, en las casas se atiborraban de visitantes, porque llegaba, ¿a qué ha venido, comadre? He venido a emplear. Ya compré esta tela, compré la otra, y los sastres hacían su agosto. Había como 5 sastres, don Wilson Pérez, había don Omar Córdoba, había unos que le decían Retostate, había pues, bueno, había como 5 o 6 sastres, el señor Córdoba, don Segundo Córdoba, que viene siendo emparentado con los hijos de mi comadre, que fue un sastre que confeccionaban ternos, entonces la gente era muy elegante, los ternos con su leontina, con su pantalón Charleston. Entonces, porque había dinero, había poder, y no había, todo el año estaba la gente reprimida, no tenían que gastar. Compraban joyas, compraban sombreros, buenos aderezos para su... El aderezo del caballo era era complementario al lujo de la familia. Decía buenos secantes, buenas monturas, había los galápagos que se han perdido. Yo no sé si en el museo hay algún galápago. ¿Qué era el galápago? Era una montura de copa que la mujer cruzaba la pierna, no montaba pues como nosotros ancado, entonces enancaba, sino que cruzaba la pierna muy elegantemente, y decía la mujer, ya fulana que sabe caminar con taco, fulanita ya sabe montar en copa, entonces ya sabe bien morir, ya sabe rezar. Eran las costumbres sabe cocinar, es mujer de sus casas, sabe coser, las 3 R, lavar, planchar, coser, y hay una cuarta, bailar, y otra quinta, etcétera. Las 4 R, era una tradición, de manera que yo no sé si eso esté en el museo, porque yo no he visitado el museo, que ahora se llama Ovidio Velázquez, que son ya decisiones de las autoridades, porque primero se llamaba la biblioteca Abelardo Moncayo, ahí está la biblioteca, después se llamaba la biblioteca, el Museo Luis Félix López, y después ahora se llama Manuel Álava, esperamos que Perón se llama Ovidio Velázquez. Bueno, decía que esa etapa preparatoria. Ahora, si aquí podemos hablar después de la fiesta en sí, porque toda esta época anterior era un movimiento de compras, de confecciones, de prepararse la permanente, de arreglar los caballos. Incluso había los herreros que hacían los frenos, unos frenos elegantes como plateados, ¿no? Y había los colombianos, de la familia Valdés, que eran los parafreneros en esa época, que confeccionaban todo el cabezal para la elegancia del caballo. Y entonces, llegaba el cliente, ahí vemos una chica que acabó una fiesta de 15 años, siempre ha habido todas estas preocupaciones sociales. Con respecto al caballo, con respecto al lujo que se daban en la cabalgadura, en el caballo, en la montura, fue muy común aquí en Manabí de que, especialmente en el sector campesino, de que las monedas de plata, esas viejas reliquias numismáticas de plata que prácticamente se perdieron, porque fueron, por un lado, hechas barra para confeccionar otros tipos de joyas, pero la mayoría de los hacendados las usaba para adornar las monturas. Las monturas prácticamente que eran ya en sus partes, en sus alijos de caída, les ponían o las llenaban de monedas de plata ecuatoriana en esos tiempos que existían muchas, ¿no? Eso era parte también del estándar social, de la presentación social y económica de las familias, estimado Carlos. Sí, efectivamente. Y quiero, sin olvidarme de una anécdota, este señor Valdés, que era el que hacía el parafrenero, que hacía los cabezales, muy elegante, como estamos hablando de este tema. Me acuerdo que había un señor que llamaba Don Cipriano, ¿no? Un hacendado, y entonces él tenía su dejecito colombiano. Vea, dice, señor Valdés, quiero que me haga un freno. ¿Y para qué quiere el freno? Dice, para la señora que viene a la fiesta. Ah, tráigame a la señora para tomar las medidas. No, dice, aquí traigo el caballo. Entonces, y el hombre como era colombiano, tenía su chispa, y la gente va a decir en calceta, dice, allá viene un Cipriano, y viene con la señora, y la trae con freno nuevo. Ahí tenemos siempre será bueno, una etapa muy hermosa
Mire, esta es una estampa que voy a referirme cuando habla de la fiesta de Calceta, de don Arnulfo Pero, Bravo. discúlpame un momentito, estimado Carlos. Hagamos una diferencia entre esas dos fiestas inmensas de Calceta. Entre las fiestas de San Bartolo y las fiestas patronales, las fiestas de creación de la elección cantonal. Esas fiestas que también se llevan en el mes de octubre, si no me equivoco, el 13 de octubre. Sí, yo diría que en Calceta hay 4 efemérides. ¿Ya? Primero, la del 28 de agosto, que es la fiesta patronal. Ah, ya, la del 28 de agosto. La 28 de agosto, o sea, 27, 28 y su antecedente que estábamos hablando. Luego tenemos la fiesta del 10 de agosto, la famosa verbena del 10 de agosto que se hizo pues hasta siempre se hace o mutatis mutando, poquito a poco se hace, a veces con mayor énfasis, a veces con poco, depende de quienes están allí al frente. Luego tenemos el desfile del 13 de octubre, porque ya cuando viene pues ya la cuestión cívica, la señorita Antonia Correa, una profesora que llegó y ella comenzó a hacernos desfilar, desfilábamos 10 alumnos. Los profesores no querían perder tiempo en el desfile, los profesores, ¿cómo van a perder tiempo en un desfile, señor? Hay que dar clase. Entonces, a regañadientes nos mandaba una delegación de 10, 12 alumnos al municipio, a la casa municipal, y allí hablaba don Juan Manuel Álava, contaba la historia, don Homero Velázquez contaba también la historia de Calceta, un estudiante recitaba un canto a Bolívar, y había una pequeña concentración, y así comenzó la fiesta del 13 de octubre, que ahora pues es el desfile cívico, llegó a ser hasta desfile cívico-militar, cuando hubo pues, autoridades, líderes, como Manuel Félix, Aníbal González, los dos grupos que han manejado, los González, Félix, ¿no? Entonces había ese desfile cívico, ¿no? Y obviamente pues que con el tiempo también se van dando otras manifestaciones. Hubo también la fiesta del Día de la Raza. Era una fiesta muy celebrada que Teodoro Párraga, que acaba de fallecer, fue uno de los iniciadores, con Leyo Vélez, con Vicente Navarrete, con el doctor Mendoza, el doctor Mendoza. Entonces, todo eso, la doña Mafalda, de manera que la gente se reunía para hacer este tipo de encuentros que eran sumamente necesarios. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba como represado en sus hogares con la oración, con el diálogo familiar de la posmesa, después de servirse algo. Entonces se necesitaba, digo yo, una válvula de escape. Además, eso también los grandes encuentros deportivos que le dieron solemnidad, porque en esa época no se hablaba de Barcelona ni de Melé, se hablaba del Club Patria, el Everest, el 9 de octubre, el Norteamérica. A estos equipos entonces los traían para la fiesta el día 20, 28, y con la banda de músicos, con las dos bandas de músicos que tenía Calceta. Calceta tenía dos bandas de músicos, el 24 de mayo y el 5 de junio, el maestro López y el maestro Borja. Entonces, y después también estuvo don Quintiliano Regalado, estuvo un tiempo también con su banda de música. Entonces, el pueblo se iba por la banda de música al Estadio San Bartolo. Yo sigo diciendo Estadio San Bartolo porque le han cambiado varias veces. Manuel Félix, Camilo Gallegos, Juan Manuel Álava. Yo digo como yo crecí escuchando. El Estadio San Bartolo se viste de gala, bacanilla, van los grandes jugadores, va el gran Panchote. Y cuando había estas fiestas, reforzaban con Nidio Ballesteros. Nidio Ballester iba contratado de Portoviejo a darle solemnidad, y la gente digo, vamos a ver a Nidio Ballesteros, a tapar a Pancho Rivera, todos sus grandes jugadores, que sería largo enumerarlos, que deben estar en el museo. Mi comadre tiene una responsabilidad enorme con todo esto que estamos suscitando, que hay tanto que recuperar, porque Calceta tiene una gran memoria deportiva, social, económica, política. Es un pueblo que es como un dechado, es Carlos, como un mostrario, ¿no? Carlos, en verdad que me encanta esta estampa que está aquí puesta. Esa estampa en donde se dibuja ese ánimo tan encantador de la gente del pueblo, de esa gente de Calceta. Esta estampa en donde vemos la gente bailando, vemos la orquesta, vemos también al burrito que espera a su carga humana para llevarla de regreso, vemos las mesas con el aguardiente, con la bebida, entre amigos y entre familia.
Vemos también al betunero, vemos al fotógrafo, vemos al cigarrillero, vemos al viandero, al que está allí vendiendo el canelazo y vendiendo los sándwiches, y hasta el perro que se llega a colar en estas fiestas, porque los perros nunca hacen falta en una fiesta, siempre están presentes. Es una hermosa, sí, Ramiro, es una hermosa concepción artística de Leonardo Guzmán, que es uno de los talentos de la familia Guzmán, Carlos Guzmán, Asteria Guzmán, descendiente de ese ícono que se llamaba Agustín, Agapito Guzmán Zambrano, que viene siendo tío de Piloso, de otra celebridad. El que está acá son los fotógrafos, el caballito son los caballitos que ponían para los niños para tomar las fotos, y ahí está el fotógrafo de manga, el famoso Trancabuque. Trancabuque que dejó muchas familias, porque él con las fotos que se hacían en blanco y negro, y él les ponía un retoque con acuarela, les pintaba encima y les enmarcaba con una frase: nunca te olvidaré, tú eres mi único amor, siempre te querré, no me olvides. Entonces, cuando la gente venía de la fiesta, llevaba, entre otras cosas, los dulces de la fiesta, llevaba los regalos de la fiesta, que era comprar una olla, un perol, un juego de cubierto, y también las fotos que las chicas subrepticiamente le entregaban a sus enamorados, y uno cargaba esas fotos en las carteras. Yo hasta hace poco cargaba una mención, y la señora es viuda, incluso aquí me obsequió esa foto, que decía: Carlos, te dedico esta foto y nunca te olvidaré. Después le digo: y yo la foto yo la tengo. Pues dice: pues yo le puse eso, dice, porque así vino la foto. Bueno, ese caballito que está allí, del fotógrafo de manga, del fotógrafo que le da vida a los parques, y que venga, señora, 2 fotos, tal. Entonces, era otro de los atractivos, irse a tomar las fotos para la fiesta, y muchas personas perduran en el recuerdo familiar porque hubo esa fotografía. Hubo también el famoso don Santiago Escalante, don Omar Escalante. Omar Escalante, y me detengo porque él es el artífice de la memoria gráfica de todo un siglo, fotofilm. Yo no sé, él murió, el hijo no sé si donó parte de esa estampa a la universidad, no sé qué tanto haya que se pueda recuperar. Digo que la Comare tiene, y el municipio tienen un trabajo inmenso, y por favor que dejen trabajar a ese alcalde, que están amenazándolo. Yo también fui alcalde y vivía siempre con una espada de Damocles, que te desconocen, que te siguen juicio, que esto, que el otro. Hay que respetar el liderazgo. En buena hora que este señor que está allí, ¿no? Que le digo, mi paisano, porque somos yo nací en Guabal, y él le dicen La Guava. Yo le digo: por eso lo quiero mucho, yo lo dejen trabajar, que en ese museo, comadre, hay que crear realmente una fundación de que tenga fotos viejas, seguir la huella que está dando Ramiro Molina acá en Puerto Viejo, en todo Manaví, en el país. Entonces esa es una bella estampa, siempre seré bueno. Era un señor que venía de Cañitas, don Arnulfo Bravo, y él en su cogía su micrófono, siempre seré bueno, no se hablaba de set musical, sino una tanda musical, y nombraba a las personas, explotaba el ego. A don Carlos Avellán y su familia y todos sus amigos están partiendo aquí la rubia en las Américas. Salonero atiende al señor, y enseguida que uno pedía, cercó un salonero a ver que pedía 6 cervezas, 11 cervezas, y el baile, la música ranchera, especialmente la música ranchera. Carlos, ¿No? hay temas que realmente no vamos a poder tratar en todo lo que corresponde a una fiesta, porque ya nos quedan escasamente 14 minutos. Y hay un tema que es espinoso, hay un tema que a mucha gente no le gusta, pero que forma parte de nuestro vivir diario. No podemos extraernos de ello, y son realidades dolorosas, pero también son parte de las propias fiestas en cualquier lugar de nuestros pueblos, del mundo entero. Las mujeres que tienen que vender sus cuerpos con el fin de poder guardar el dinero para su subsistencia. Ellas también formaban parte de estas fiestas, llegaban a estas fiestas, vivían estas fiestas y eran también conocidas en estas fiestas. ¿Tienes alguna memoria de ello? Bueno, sería incompleta una memoria social y colectiva no hablar del gineceo, porque la mujer siempre ha sido, pues, dice, el vicio más antiguo del mundo. Hasta en la Biblia, pues, tenemos estos casos. ¿Por qué no en Calceta, un pueblo de gente vibrante, gente tropical, con una sangre encendida, ¿no es cierto? Qué linda la estampa, la felicito, como es linda la estampa. Bueno, entonces sigamos hablando. Aquí tengo yo que nombrar a 2 personajes, ¿no? Jacobita García.
Y la gente dice, pero cuidado, la Jacobita García, por buena suerte, en este momento no tiene descendientes. Su hermana Socorrito García era la sobadora de los muchachos que nos dábamos pelota descalzos en las calles, en la grama de San Bartolo, la paja de la Virgen, que sea, no había pues césped, sino la paja de la Virgen jugábamos pelota y era descalzos. Y entonces nos dañábamos y había que ir de Socorrito García, que era la sobadora, hermana Socorrito, hermana de Jacobita. Jacobita era la damisela, era la madame que traía mujeres de Colombia, de otros lugares, de Guayaquil. Entonces ella traía, yo digo, el gineceo, para decirlo de una forma tal vez como un poquito más sofisticada, el gineceo que tenían los antiguos griegos, las mujeres en un lugar aparte, un lugar especial, ¿no? Decían gineceo. Entonces yo también digo así el gineceo para no decir la loma de Jacobita, no decir el prostíbulo, que después también hubo otro de don Pepe Hidrobo, que administraba a nuestro líder, Barón Hidrobo. Entonces, porque el negocio de las mujeres, pues, es bueno, ¿no es cierto? Y también es un componente. Por ahí dicen que si no hubiera prostitutas, no hubiera tantas vírgenes en los matrimonios, porque de alguna manera salvan la campana antes de que el resto. De manera que no quiero yo pontificar de ser un vidente, pero eran la gente que venía a la fiesta, Ramiro iba a comprar chanas, a hacerse las permanentes, a comprar su ropa, a llevar los dulces de la fiesta, a tomarse la foto de la fiesta, y también dar una vuelta por la loma de Jacobita, los que nos iniciábamos a los 15 años, 16 años. Esta semana te llevo a la loma. Te llevo a la loma no era una amenaza de muerte, era simplemente que el padre sentía que su hijo necesitaba una reafirmar su identidad de género. Y entonces la gente iba pues a Jacobita y había pues famosas mujeres recordadas. Había la famosa Media Blanca, había la Pelameloja, la Tuercafloja, la Patropelo, la Polvo Loco, la Medio Polvo, la Trompa de Perro, la Pillaja conocidísima, era muy cariñosa con los muchachos. Los muchachos nos gustaba ir porque la Pillaja era muy amable con los que nos iniciábamos. En ese momento había que hacer desde la circuncisión para arriba, ¿no? Y entonces era una mujer muy querida y muy inolvidable. ¿Por qué no rendirle? Yo le tengo un poema a la Pillaja, ¿no? A estas mujeres que nos iniciaron en una parte de la vida, de la vivencia, de la emoción, de la masculinidad y de, ¿por qué no?, de la convivencia social, porque también es parte de la convivencia de un pueblo. De manera que mi homenaje a Jacobita y a don Chavica Rodríguez, la mamá del Tuerto Ardila. El Tuerto creció en una bodega, arriba era el prostíbulo y abajo era su casa, abajo pues era su sala de las musas. Y él lo que hacía que en lugar de ir subir, se iba a la biblioteca que estaba al frente, el caso de Ardila, que es extraordinario, excepcional, y mucho mérito a Primitivo Anchoso, que rescató en su obra La Casa Sola, porque una vez que muere doña Chavica, se quedó solo ahí en esa casa, y ahí el Primitivo, que vivía al frente de su suegro, encontró todo el poemario, la producción del poeta Ardila. Son situaciones que a veces no se las dice, y bien vale reafirmar en esto que usted está haciendo, Ramiro. Recuperación de la memoria social, histórica, cultural, de la identidad de nosotros mismos. Eran los tiempos, en verdad, estimado Carlos, que los prejuicios, los tabúes estaban a la orden del día. Eran situaciones bastante conflictivas y dolorosas, por ejemplo, el llegar a tener que un hijo o una hija fueran amantes de su propio sexo. Era la terminación social de la familia. Era el escándalo familiar. Por eso incluso desde la familia de los mismos padres, la mamá ya lo decía, y está escrito, yo lo escribí también en tiempos de abuelos, ¿no? Apenas el muchacho despuntaba en su adolescencia a los 13 años, que ya empezaba a tener sus inquietudes sexuales, la misma madre lo motivaba al marido, lleva a ese muchacho a donde las niñas porque le van a salir pelos en la palma de la mano. ¿Ya? Lleva a ese muchacho para que se haga hombre antes que coja el camino torcido. Sí. Entonces había la iniciación sexual en ese campo. Y los mismos padres o las mismas madres reunían el dinero, el sucre, los 2 sucres o los 3 sucres para acompañar al hijo, para que el hijo se iniciara. Y se iniciara con pasos correctos para hacerse macho.
porque era la única forma de que el muchacho fuera macho y no se desviara del camino correcto. Y una cosa, Ramiro, perdón ahí, que hasta las mismas hermanas le preguntaban a uno, ¿y cómo te fue? ¿Cómo es eso? Cuéntame. Las mismas hermanas que ellas pues estaban enclaustradas en la casa, ¿no? Y uno tenía que llegar y contarle, mire, esto es así, esto es así, y ya suspiraban nomás quedito ahí. ¿Verdad, comadre? Yo me imagino, y eso sería para doña Marta ya, en todos los tiempos, tal vez no, doña Marta no vivió toda esa educación tan fuerte, toda esa rigidez. Yo me imagino cuando las chicas empezaron, y que eso sí lo vivimos, las minifaldas ya en los años 70, que fue un escándalo social, porque nuestras abuelas decían se termina el mundo, ya viene el apocalipsis, ya llega el siglo XXI. Y El otra cosa, apocalipsis por la cuando mujer ya las mujeres están enseñando las piernas, y hasta las otra nalgas ya cosa, se le ven. las mujeres con pantalón, o lo que ahora llaman pescador. La Mi abuelo transformación también de las mujeres usando pantalones y chaquetas como los hombres, y los soy hombres cortito. también, casi que vistiéndose como mujeres con sus melenas a los tipos de los Beatles. Entonces había una transformación, una revolución social, que era la condenación social de nuestras abuelas, pero mucho más cuando llegó el bikini. Claro. Ese traje de baño de 2 piezas que fue ya el remate y la terminación de las abuelas en esos tiempos. Cuando yo vine a estudiar al Olmedo, me pregunta mi abuelo, oye, ¿es cierto que en Puerto Viejo las mujeres andan con pantalón? Sí, le digo, el alcalde en esa época era Poli Ortiz, el doctor Poli Ortiz. Sí, la mujer con pantalón. Oye, dice que algo no se ha perdido, sé que ya con los pantalones, y nosotros qué somos. Digo, no es una cuestión de moda, no, me dice, ya estamos perdidos. Mi abuelo, él no se podía, no concebía en su idea que las mujeres anden con pantalón. Para él es una cosa que los pantalones lo llevan los hombres, mi hijo, me dice. Le cuento esa anécdota porque son situaciones que pasan desapercibidas, pero que son fundamentales en el análisis de la memoria, como usted lo sabe hacer. ¿Qué nos dice Martita acerca de eso? Bueno, realmente, Ramiro, le voy a decir que mi mamá tenía otra cultura. Mi mamá nos cargaba con las faldas bajo la rodilla, incluso hasta el uniforme era con las medias en la rodilla y las faldas bajo la rodilla, las blusas mangas largas. O sea, casi nunca nos dejó usar minifaldas. En este caso, o sea, éramos 6 hermanas, 6 mujeres, y siempre nos cargó, o sea, mi mamá realmente ha sido una mujer bien fuerte. Yo le decía, había que temerle, Y el porque padre ella de mi casi... compadre, y el padre de mi compadre tragaba grueso, mire usted con esa falda. Sí, sí, fue una cosa, pero siempre nos acostumbró, o sea, la vestimenta, claro que después ya mis hermanas menores ya también ya usaban lo que era minifalda, los chores y todo esto, pero nosotros los mayores usualmente siempre continuamos con las faldas largas. Me gustaría conocer el criterio de mi abuela, ya fallecida en el año 68, viendo, por ejemplo, a una de sus bisnietas con hilo dental y casi desnuda en una playa, en cualquiera de las playas que sea. Ella misma pediría volverse a enterrar, regresar al sepulcro. Carlos, se nos fue el tiempo. En verdad que conversar contigo es delicioso, es exquisito. En verdad que nos llenas con esas memorias, nos satisface profundamente con esa memoria. Y hay para conversar tópicos solamente calceta, infinidad con Carlos Avellán Vera. Tus últimos momentos, Carlos Vera, en este espacio de cita con la memoria del Cantón Bolívar. Bueno, agradecerle a usted y a mi comadre, primero porque es una oportunidad de conocerse a uno mismo, de encontrarse con uno mismo, con la historia personal, la historia familiar, la historia de un colectivo que nunca nos desarraiga, en este caso la tierra donde nos vio nacer, la creencia, digo yo. Siempre estamos regresando. Y yo digo finalmente en un poema, y allá en Mocochal, el cementerio nos está esperando a todos. Es decir, así como los judíos quieren regresar al cementerio más sagrado del mundo, frente a Jerusalén, ¿por qué no los calcetenses también regresar en ese momento especial, definitivo, de gran unción? Regresar a su templo que lo llevó la madre de la mano, a hacer la primera comunión, que estuvimos en la fiesta viendo las bandas de músicos, lo que se llamaba la novena, en los bautismos, las confirmaciones, en ese centro de espiritualidad que fue el templo de San Agustín y que lo sigue siendo. Y en este rato cita con la memoria, que es el centro, el epicentro del reencuentro con nosotros mismos, de esta vibración especial
de sentirse parte de acá y de siempre. ¿Cómo quisiéramos que existiera una institución que se encargara de motivar a estas personas como Carlos Avellán Vera, con recuerdos tan inmensos, tan profundos, tan certeros, acerca del ayer, no de Calceta, de Manabí entero? Como quisiéramos que hubiera una casa de la cultura destinada a este fin, a un municipio en cualquiera de sus cantones que motiven a estas personas y le digan: escribe tus memorias, no te vayas sin dejarnos con estos recuerdos. Se nos pierde la memoria, se nos pierde la historia. Es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que tenemos que empezar a tomar en consideración. Estimada Marta, ¿qué le parece? Sí, realmente recuperar la memoria histórica es importante y gracias a Dios que tenemos a mi compadre Carlos, que con él podremos conversar mucho más. Yo realmente me deleito cuando me llama o hablamos y me cuenta sobre la historia del ayer de Calceta. Muy complacida, de verdad. Tiene que haber un nuevo compromiso y nuevos compromisos en Cita con la Memoria con Carlos Avellán Vera. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Carlos Avellán Vera y a Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. A quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Chao, comadre.